Qué rico es el café. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Guillo. Hoy vamos a hablar de la modificación de la conducta. Es un tema muy, pero muy importante, porque la conducta es lo que nos define ante los demás. Es lo que nos deja ver quiénes somos. Para tal fin, tenemos una invitada que es la doctora Lisette Atencia, quien es psicóloga egresada a la Universidad del SINU, y además ella se ha dedicado por muchos años a trabajar en escuelas. Y qué mejor lugar para trabajar en modificación de la conducta que en estos lugares. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor. De verdad que es un placer para mí pues estar con usted en Un Café con Guillo. Muchísimas gracias. Qué bueno, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Porque todos los que nos están viendo y escuchando, pues creo que saben qué es la conducta, pero como para definirla en términos un poco más de la materia que estamos hablando, que es la psicología. ¿Cómo definiríamos la conducta? Bueno, la conducta la podemos definir como una acción, ¿cierto? Hay un verbo, es algo que realiza una persona. Yo podría colocar un ejemplo. El niño que quizás coge una rabieta, está furioso, está airado y se levanta de su puesto de tira los útiles escolares, sale corriendo y tira la puerta del aula de clase, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la conducta? Levantarse del puesto de trabajo, tirar los útiles escolares, salir corriendo y tirar la puerta. Eso es conducta, es una acción, es un verbo. Y casi siempre la conducta es el reflejo de algo elaborado a nivel mental, o la tendencia es a verlo más como algo relacionado con el medio externo, o ambas cosas. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, doctor. Okay. Claro que sí, el ambiente tiene mucho que ver en el comportamiento. Me gustaría de pronto mencionar algunas dimensiones que podemos medir en la conducta que claro creo sí, que son muy importantes y es, por ejemplo, la frecuencia, ¿cierto? ¿Cuántas veces ocurre la conducta? En el caso de la niña que constantemente se levanta del puesto de trabajo en el aula de clase o en la clase de matemáticas, entonces, ¿cuántas veces ella se levanta? 3, 4 veces, o sea, ¿cuántas veces se da la conducta? Otra de las dimensiones es pues la intensidad, ¿qué fuerza física ejerce la conducta? La latencia, cuando se le da la orden a un niño, ¿cuánto tiempo pasa para que esa conducta se dé? Nos pasa a nosotros, pienso que de pronto le ha pasado a usted, Doc, y es que cuando, por ejemplo, nos suena el teléfono y nosotros vemos que el teléfono está sonando, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo tardamos en contestar esa llamada? ¿Cierto que nos ha pasado? Claro, entonces, todos los días. Exactamente, es algo que nos pasa casi que a diario. Y bueno, es importante tener en cuenta estas dimensiones, también la duración, cuánto dura la conducta. El niño que, por ejemplo, el día de hoy duró 30 minutos estudiando. Entonces, estas dimensiones son básicas para saber y entender la conducta. Y cuando hablamos de modificación de conducta, doctor, a veces cometemos un error grave. Ajá. Y es que queremos cambiar a la persona, cambiar el ser, o sea, como la personalidad. Y ahí cometemos un error grave porque empezamos a atentar contra la autoestima de la persona, ¿cierto? Y queremos que sea como nosotros queremos, como dicen los profesores, por poner un ejemplo. Y entonces empezamos como a atentar con la autoestima del niño y no debemos hacerlo. O sea, lo que vamos a corregir es la conducta del niño, el actuar, ¿cierto? Pero el ser hay que cuidarlo, hay que protegerlo. ¿Cómo esto que tú acabas de decir de las dimensiones es muy interesante? Y sé que lo que están viendo se van a centrar mucho en esto de las... Son 3, ¿no? 3 dimensiones. 4 con básicas. La latencia. Ok, va, 4 con la latencia. ¿Cómo evaluamos nosotros estas 4 dimensiones? O sea, ¿cómo se le llamaría a esa evaluación? Bueno, a mí me encanta mucho, digamos que mi énfasis es terapia cognitivo-conductual, okay. Me encanta. Y hay un modelo conductual llamado ABC. Okay. Donde nosotros hacemos un formato y ahí se colocan todas estas dimensiones, la fecha, la frecuencia, la intensidad, que en la intensidad podemos, digamos que poner escalas de 0 a 10, ¿cierto? Y antes de entrar como ahí en la intensidad, nosotros antes podemos estipular qué es 0, qué es 1, ¿sí me hago entender? Luego la duración, el antecedente de la conducta, el contexto. Entonces, todos estos factores nos van a ayudar a medir esa conducta y luego a corregirla. Entonces, es un formato que se utiliza mucho para la medición de la conducta y luego entrar a la modificación, que es lo que se quiere.
Los conductistas le llaman a esto análisis de la conducta. Sí, que análisis es como de la conducta. Evaluación global de estas dimensiones y de cuantificarlas, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué es tan importante la cuantificación? Eso. Yo siento que es como el punto de partida, okay, ¿cierto? Cuando nosotros entramos a observar la conducta y a medir con qué frecuencia, ¿cierto?, se presenta, cuál es el antecedente de la conducta, digamos que cometemos menos errores. Porque digamos que vamos directamente al grano, o sea, intervenimos donde realmente el niño lo necesita. Pero si no medimos, no estamos pendientes de pronto del antecedente, del contexto, entonces podemos equivocarnos con la terapia. Y podemos medir la evolución, ¿no? Si de pronto la conducta se hacía, no sé, hablando en la frecuencia, se hacía 10 veces y ahora se hace 5. Bueno, eso va a depender también si lo que queremos es estimular la repetición de la conducta o disminuirla. No, que eso también es importante, ¿no? Así es. Nos sirve también cuando nosotros queremos evaluar, ¿cierto? Porque si antes de pronto una conducta se presentaba con mayor frecuencia, al momento de evaluar si la terapia funcionó o no, entonces con ese formato pues nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Si disminuyó, en el caso de que queramos disminuir la conducta, o aumentó por el contrario. ¿Cómo sabemos nosotros qué conductas debemos intentar disminuir y cuáles aumentar? O sea, va a depender más o menos de qué. Bueno, voy a colocar un ejemplo. Algunas conductas disruptivas, ¿cierto?, que debemos disminuir, y yo sé que todas las personas que nos están viendo a esta hora pues se van a sentir identificados, porque cuando vemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, hay algunas cosas que sabemos que no están bien como padres y que debemos disminuir. El tema de las agresiones, de las autolesiones, ¿cierto? Pero cuando hablamos de aumentar, esos niños que de pronto se aíslan un poquito, ¿cierto? Que no quieren jugar con el compañerito en el recreo, que de pronto son cohibidos, entonces ahí nos gustaría que aumentar esas habilidades sociales. Entonces todo depende del objetivo que tengamos. Claro, interesante. O sea, si la conducta es disruptiva, o sea, afecta la funcionalidad del niño y de su entorno, entonces hay que disminuirla, exacto, ¿no? Y si es lo contrario, hay que aumentarla. Tratar de aumentarla. Ahora, entonces ahí viene la pregunta mágica. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo diseñamos un plan para modificar la conducta? Bueno, son muchas técnicas, ¿cierto? Okay. Pero en esta ocasión podemos hablar un poquito del reforzamiento. El reforzamiento y el castigo. El reforzamiento es importante tener presente de que nos ayuda, siempre nos va a ayudar para fortalecer la conducta. Entonces tenemos el reforzamiento positivo, el niño que se le da algo agradable, ¿cierto?, por cometer la conducta. Entonces tú haces esto, tú recoges los juguetes y se te da, ¿qué?, una galletica, o puedes ir al parque, ¿cierto? Hay muchas... Ese es reforzamiento positivo. Reforzamiento positivo. Y el reforzamiento negativo, bueno, se le da un estímulo desagradable, o sea, algo que no le guste. Por ejemplo, el niño que constantemente está hablando en clase, no pide la palabra, no levanta la mano, y el profe pues le hace, digamos que un regaño, por decirlo de alguna manera. O sea, la idea del reforzamiento es estimular una conducta. Fortalecer una conducta. Okay, fortalecer. O sea, la conducta que queramos. Por ejemplo, el caso de los niños, áreas de aplicación, por ejemplo, los niños con trastorno del desarrollo, ¿cierto?, que queremos aumentar sus habilidades sociales, entonces nos puede ayudar mucho el reforzamiento porque queremos fortalecer esas conductas. Ok. Y entonces eso sería el reforzador, ¿no? Y el reforzador castigo es distinto, ¿no? Y es importante, doctor, el reforzador se debe dar inmediatamente, ocurre la conducta, porque cometemos el error que el niño realiza la conducta que queremos de pronto fortalecer, una conducta que está adecuada, ¿cierto?, y que queremos fortalecer, pero dejamos que pase mucho tiempo para entregar el reforzador. Entonces cometemos ese error y podemos, ya cuando se le entrega el reforzador al niño, puede que no estemos reforzando esa conducta, sino que en ese tiempo se haya presentado otra conducta disruptiva, por ejemplo, con el niño, y entonces nosotros no entramos a reforzar la conducta que deseamos, sino la conducta que no deseamos, ¿sí me hago entender? Sí, claro. Entonces son como dos condiciones valiosas que hay que tener en cuenta. No están asociados tanto el estímulo como el reforzador, entonces el niño no entiende que es por eso. Así ¿cierto? es. De pronto un adulto tú le podrías decir, mira, esto pasó por tal cosa, pero de pronto un niño, un adolescente no tanto. Así es, entonces siempre tener presente eso, que el reforzador se da inmediatamente, ocurre la conducta que deseamos fortalecer. Y también tener presente que no todos los reforzadores funcionan con todos los niños.
En el caso, individualizarlo. Así es, o sea, es persona a persona. Ocurre mucho en el caso de los papás que tienen 2 niños. No, pero es que yo usaba esto me funcionaba con mi hijo, pero esto no me funciona con el otro hijo. O sea, son 2 personas diferentes, son 2 seres diferentes, tienen ritmos de aprendizaje diferentes. Entonces no podemos, lo que me funcionó con uno quizás no me funcione con el otro. Entonces, a tener presente esas 2 cosas. La primera es que el reforzador se da inmediatamente. Y para dar el reforzador debemos conocer al estudiante, debemos conocer al niño, debemos saber qué es lo que le gusta, ¿sí me hago entender? Claro. Y lo segundo es que cada reforzador debe ser diferente de acuerdo a la persona, porque todos somos diferentes y lo que me funciona con uno, pues no me funciona con el otro. Así es. O sea, por eso hay que hacer un análisis previo, ¿no? Porque hay que entender también la razón de ser de algunas conductas y por qué en ese niño en particular él tiene esa manera de comportarse. Individualizando eso podemos saber o diseñar unos reforzadores individualizados o personalizados, por decirlo así. Así es. De esa manera. Yo siempre acudo y le digo a los papás que en muchos casos piensan que el reforzador de pronto es un juguete, que de pronto el reforzador es un dulce, sí me hago entender, pero en muchos casos lo que se recomienda es que el reforzador sea una palabra de te quiero, lo estás haciendo muy bien, o un simple abrazo, sí me hago entender, sí. o un simple vámonos de paseo este fin de semana en familia. Y eso sirve también para establecer lazos más cercanos con nuestros hijos y que no se pierda la comunicación que digamos que está fracturada en estos tiempos. Los hijos no quieren hablar con los papás. Entonces es una forma también de trabajar por una parte y trabajar por la otra. Los hijos no quieren hablar con los papás y los papás no quieren hablar con los hijos. Estamos ahí en ese dilema de la falta de comunicación. Antes había más espacios, pero las familias eran como más unidas, se sentaban en la mesa a hablar, a ver televisión. Hoy en día cada quien está en su cuarto, en lo suyo, entonces hay como una distancia y aunque no lo crea, las generaciones actuales conocen menos a los hijos que antes. Así es. En la manera de ser, en cómo se comporta. Bueno, entonces, doctora, usted hablaba también de castigo. Entiendo castigo como una técnica para desestimular una conducta y no castigo de maltrato, porque a veces el término se vuelve confuso porque lamentablemente en nuestra sociedad el término castigo es maltratar, de hecho pegar o hacer algo que cause dolor, pero entiendo que esto desde acá de esta óptica científica es diferente, ¿no? La palabra, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, como dijimos anteriormente, es cierto, el castigo lo que busca es disminuir una conducta disruptiva, por lo general, una conducta que no queremos que se siga presentando. Entonces también existe el castigo positivo, el castigo negativo. El castigo positivo es cuando retiramos pues un elemento agradable del niño. El caso, por ejemplo, de una niña que en muchos casos, cierto, se le dice, bueno, si sigues manteniendo esa conducta, pues no vas a participar del recreo. Okay. ¿Sí me hago entender? Sí. O los colegios que de pronto ofrecen el servicio de las bandas, de las músicas. Si sigues presentando esa conducta, pues no vas a poder participar en la banda. Entonces se le quita algo agradable al estudiante, al niño, al adolescente. Ok, perfecto. Entonces también tenemos que entonces el castigo puede ser positivo o negativo. Entonces esto va a depender de cómo lo estemos usando, pero siempre el reforzador es para estimular una conducta. Exacto. Y el castigo para disminuir la conducta o disminuir la repetición de la conducta. Bien, la doctora Lice trabaja ahora mismo en el Colegio Camino del Coral, es la psicóloga, y queremos que nos cuente un poco de su experiencia en la vida real, de lo que ha venido trabajando en este año con los estudiantes. Bueno, de verdad que amo mi trabajo, o sea, siempre que estudié psicología yo dije, o sea, me voy a enfocar en niños y adolescentes porque es lo que me gusta, lo que amo, ¿cierto? Y siento que es donde hay mucha necesidad, hay mucha necesidad cada día. Cuando me siento con un estudiante, con un niño, confirmo que para esto fue que Dios me trajo, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, son técnicas que son sencillas, ¿cierto? Pero que a veces no vemos resultados inmediatos. Entonces también es como un llamado a los papás a no desesperarse, a ser pacientes,
porque sí se ven los resultados. Estos no son técnicas que nosotros nos inventamos, no, son técnicas que han sido estudiadas durante muchos años, ¿cierto? Tienen bastante respaldo empírico. Tienen mucha teoría, tienen muchísima teoría, entonces son investigaciones que se han realizado durante mucho tiempo y sí se dan los resultados, sí lo vemos a diario, quizás no inmediatamente, y entonces nos desesperamos, pero sí se ven los resultados. Hemos tenido muchos niños, ¿cierto?, que gracias a Dios pues han disminuido muchísimo las conductas disruptivas, o el caso de los niños que antes no socializaban, no hablaban con ningún compañero, ¿cierto?, y hoy en día participan hasta en reinados, en las actividades que hace la institución, que hace el colegio. O sea, han dejado de ser esos niños tímidos y alejaditos a ser niños que socializan, que juegan con sus compañeros. Entonces sí es posible, y por eso no nos debemos desesperar. Ahora, en muchos casos, los papás hacemos todo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero evitamos de pronto buscar ayuda profesional, y en muchos casos también es necesaria buscar la ayuda profesional. El acompañamiento. Es un trabajo en conjunto, el colegio, los padres y los terapeutas. Así es, o sea, no podemos dejarle de pronto toda la responsabilidad al colegio. El colegio hace una parte, ¿cierto? Desde la parte, el ámbito educativo, la EPS también, ¿cierto? Cuando se necesita a través de la EPS, bueno, también sus terapias integrales, la de fono, teo, psicología. Y bueno, en casa también hacemos algunas modificaciones, porque ya dijimos anteriormente, ¿cierto?, que el ambiente juega un papel fundamental, y si nosotros queremos modificar la conducta de un niño, de un adolescente, debemos mirar todo el ambiente, el contexto, ¿cierto? Y si se necesita hacer alguna modificación, pues hay que hacerlo, porque si no, no se van a ver resultados. Y me imagino que los padres también hay que entrenarlos, ¿no? Para que repliquen en las casas lo que se hace en el colegio, lo que se hace en terapia, para que se pueda dar el proceso de manera más completa. Psicoeducación, y es una de las primeras cosas que nosotros hacemos en terapia externa. Por ejemplo, yo el día de ayer estuve atendiendo a una niña externa particular, y hacía eso con los papás, y yo les preguntaba, ¿en algún momento ustedes recibieron psicoeducación del diagnóstico del niño? O sea, ¿cómo pretenden modificar una conducta si desconoces el diagnóstico del niño? ¿Sí me hago entender? Entonces la psicoeducación es muy importante para que los papás, que son los primeros cuidadores del niño, sepan cómo manejar la situación, porque ellos son los que pasan más tiempo con ellos. ¿Y cómo es la ruta en el colegio? O sea, ¿el profesor detecta un problema y lo pasa a donde usted, o cómo se hace más o menos el procedimiento? Bueno, yo felicito Camino del Coral, indiscutiblemente, porque, bueno, aquí tenemos el programa de inclusión, ¿cierto? Y con el programa de inclusión, pues, el proceso es un poco diferente. Los niños tienen sus pruebas neuropsicológicas que son actualizadas durante cada año, sagradamente, y esa es como la ruta de partida de nosotros. Entonces, pues los niños van rotando por todas las diferentes profesionales, la teo, la fono, psicología, y bueno, la educadora diferencial que está con ellos casi que todo el tiempo, que en este caso, pues la profesora Aya. Estuvo aquí con nosotros en un capítulo. Exacto. Con los otros niños, sí, nosotros manejamos una remisión, ¿cierto? Como el docente, yo siempre le llamo que es el papá del estudiante, ¿cierto? Aquí en el colegio. Entonces, inmediatamente, bueno, iniciando años se hacen capacitaciones a los docentes, entonces toda esta parte se les explica a ellos. Entonces, que cuando ellos analicen, digamos, un comportamiento que no está bien en el estudiante, pues manejamos una remisión, y ellos pues allá anotan, ¿cierto?, esas conductas que deseamos mejorar o reforzar en el estudiante, y se hace la remisión a psicología. Entonces, digamos que se activa la ruta, por decirlo de alguna manera, y pues se va haciendo un seguimiento con el estudiante. Si es necesario, pues se citan a los papás, ¿cierto?, para que den el consentimiento del trabajo que se va a hacer con el estudiante en el colegio. ¿Usted tiene alguna experiencia que haya tenido con algún niño o adolescente que la haya marcado por el éxito que tuvo? ¿Recuerda alguna? Bueno, sí. Bueno, no voy a mencionar el nombre, claro, ¿cierto? Pero sí tuvimos un niño que tenía muchas conductas disruptivas. Constantemente pues eran llamados sus papás del colegio, ¿cierto? Y qué triste es cuando uno ve esas llamaditas del colegio, uno, ¿cierto? Enseguida los papás, bueno, ya estaban predispuestos por las llamadas constantes del colegio, pero el día se empezó el trabajo. Se ven los avances cuando los papás también se comprometen. Claro. Entonces, los papás, digamos que tomaron el caso, se apropiaron del caso y empezaron a adoptar todas esas recomendaciones que se les dijo.
de iniciar un proceso externo con psicología clínica particular, de que el niño esté en sus terapias, ¿sí me hago entender? Entonces, todas esas, en muchos casos hasta se requiere medicación. Y el medicamento, usted sabe mejor que yo de esa parte, pues el medicamento en muchos casos nos ayuda mucho. Claro, es un complemento de todo el proceso. Así es. Y hay papitos que en primera medida pues se niegan al medicamento, pero después cuando ven los avances, ¿cierto? Entonces decimos, oye, sí, realmente se vieron los resultados porque tomamos todas las recomendaciones. Entonces con ese estudiante, pues los papás tomaron todas las recomendaciones que se les daba y el niño es exitoso. O sea, dejó de tener esas conductas disruptivas. Se miró mucho también el ambiente, porque la familia, el contexto familiar juega un papel fundamental también a la hora de la modificación de la conducta. Y bueno, los papás también hicieron algunas modificaciones en el hogar con el tema de los hábitos de los niños. Ahora la bendita pantalla, ¿cierto? Sí. Que está matando a nuestros niños, que además afecta sus habilidades cognitivas. Entonces se hicieron muchas modificaciones a nivel familiar, se estableció una rutina con el niño, que ya él supiera qué le correspondía hacer durante cada tiempo, y cuando esa rutina iba a ser modificada, bueno, se la anteponía, ¿cierto?, al niño para que él supiera, no vas a hacer esto porque va a pasar esto, ¿sí me hago entender? Y se vieron los avances con el niño, y cuando se ven esos avances, digamos que uno se siente satisfecho, ¿cierto?, feliz de ver ese papá que antes llegaba a tu consultorio, a tu oficina, ¿cierto?, llorando, desesperado, no sé qué hacer con el niño, y después ver a ese papá agradecido, decir, mira cómo ha mejorado mi niño, ¿cierto?, cómo antes de pronto tenía esas conductas y ya hoy no las tiene. La satisfacción del deber cumplido. Así es. Y yo creo que no hay nada más bonito. Así es. Ya que usted mencionó lo de los medicamentos, para los que nos están escuchando, si tienen dudas de los tratamientos farmacológicos en niños y adolescentes, en el canal de YouTube de nuestro programa Un Café con Guillo hay un video dedicado a explicar bien eso. El que tenga duda, que nos está viendo y nos está escuchando, puede remitirse a ese video y entender mejor cómo funcionan estos tratamientos y por qué son buenos en algunos casos puntuales y que son además seguros. Bueno, mi doctora, ya nos estamos acercando al final. No sé si usted nos quiere comentar algo más adicional a todo lo que nos ha dicho, que ha sido de mucha utilidad. Bueno, la invitación es a eso. Me gustaría como cerrar con una invitación, porque sé que muchos papás, ¿cierto?, eso lo vemos en el quehacer diario, muchos papás se desesperan y están agobiados, ¿cierto?, porque no ven resultados con sus hijos. Y a veces se desesperan, doctor, porque quieren los resultados inmediatos. Y muchos papás entran a nuestras oficinas llorando, desesperados, porque quieren resultados ya y no los obtienen y hacen una cosa, hacen la otra. Pero el llamado es a no desesperarnos, a calmarnos. Es más, a muchos papás les invito también a buscar psicoterapia, ¿cierto? Porque yo no puedo darle a mi hijo lo que no tengo. Entonces, si yo en este momento sé que estoy muy cargado emocionalmente, que necesito también descargarme para poder coger fuerza, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, para continuar este camino que no es fácil, que nadie ha dicho que sea fácil, ¿cierto?, pues debo hacerlo. Entonces, hay muchos papás que necesitan buscar también ayuda profesional y que les da temor. Entonces es necesario también, ahora en la terapia se aprenden muchas estrategias que nosotros podemos optar con nuestros hijos de acuerdo a la conducta que se presenta, ¿sí me hago entender? Entonces qué bueno es cada día capacitarnos, leer con respecto a la problemática que está viviendo nuestros hijos. Hay muchos libros en línea, ¿cierto?, de pronto que nos capacitan muchísimo y que nos dan estrategias muy valiosas para aprender a manejar las conductas de nuestros hijos, porque sí se puede modificar, sí se puede. Bueno, una vez más, gracias, doctora. Llegamos al final, ya saben, escucharon, sí existe forma de cambiar algunas conductas disruptivas que hacen daño y que afectan a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes en sus escuelas, que les generan problemas disciplinarios, académicos. Hay solución, solamente hay que ponerse en las manos correctas y tener un poco de paciencia, pero esos cambios seguramente van a llegar. Nosotros nos quedamos aquí tomándonos nuestro rico café y nos vemos en un próximo episodio.